Vacunación contra la fiebre amarilla en mujeres embarazadas. Guía completa. La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda, transmitida por mosquitos infectados, principalmente en áreas de África y América del Sur. La preocupación sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna contra la fiebre amarilla durante el embarazo es un asunto de interés tanto para las mujeres embarazadas como para los profesionales de la salud. 1. Naturaleza y riesgos de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es causada por un virus del género Flavivirus, y se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados. Los síntomas pueden variar desde una infección leve hasta una enfermedad grave y potencialmente mortal. Los síntomas típicos incluyen fiebre, dolor de cabeza, ictericia, coloración amarillenta de la piel y los ojos, dolor muscular, náuseas, vómitos y fatiga. 2. Vacuna contra la fiebre amarilla y su uso general. La vacuna contra la fiebre amarilla es una vacuna viva atenuada, conocida por su alta eficacia y durabilidad. La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda la vacunación para personas que viven en áreas endémicas o que viajan a estas zonas. La vacuna proporciona inmunidad efectiva dentro de los 10 días posteriores a la primera dosis, y se considera segura para la mayoría de las personas. 3. Vacunación durante el embarazo. Las vacunas vivas atenuadas, como la de la fiebre amarilla, generalmente se evitan durante el embarazo debido al riesgo teórico de transmisión del virus atenuado al feto. Sin embargo, no se han reportado casos confirmados de transmisión fetal del virus de la vacuna contra la fiebre amarilla. 4. Recomendaciones de la OMS y CDC. La OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, aconsejan evitar la vacuna contra la fiebre amarilla durante el embarazo, a menos que el riesgo de exposición al virus sea alto. Cada caso debe evaluarse individualmente, considerando factores como la etapa del embarazo, la prevalencia de la enfermedad en la región y el historial médico de la paciente. 5. Estudios y evidencia científica. Los estudios sobre la vacunación contra la fiebre amarilla en mujeres embarazadas son limitados, pero algunas investigaciones sugieren que el riesgo de efectos adversos no es significativamente mayor en mujeres embarazadas en comparación con la población general. Sin embargo, debido a la naturaleza limitada de estos estudios, no se puede hacer una recomendación generalizada y se requiere más investigación. 6. Consideraciones prácticas para mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas que consideren la vacunación contra la fiebre amarilla deben consultar a su médico. Es importante evaluar el riesgo de exposición al virus y discutir los posibles beneficios y riesgos de la vacuna. Si se decide vacunar, se recomienda hacerlo en el segundo o tercer trimestre para minimizar los riesgos. 7. Prevención alternativa de la fiebre amarilla. Para las mujeres embarazadas que no pueden vacunarse, otras medidas preventivas incluyen evitar viajar a áreas endémicas y tomar precauciones contra las picaduras de mosquitos, como usar repelente, ropa protectora y mosquiteros. Conclusión. La consulta con profesionales de la salud es esencial para tomar una decisión informada. La prevención de la fiebre amarilla no solo se limita a la vacunación, también es crucial adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de picaduras de mosquitos. La salud y seguridad tanto de la madre como del feto deben ser siempre la máxima prioridad.